Desde el temprano siglo XVI, la expedición de Hernán Cortés y la toma de Tenochtitlan despertaron enorme interés y fueron rápidamente difundidos en los territorios de la monarquía española, en los del imperio y en otros reinos. Hay que destacar que durante la época moderna esta gesta fue motivo constante de numerosas narraciones realizadas por individuos interesados en la escritura de la historia. De las del siglo XVI, las relaciones del propio Cortés, las de algunos de sus hombres, como lo fueron Bernal Díaz y Francisco de Aguilar, sumándose a estas los relatos de los cronistas como las del franciscano Toribio de Benavente Motolinía. Letrados en Europa tomaron la pluma para divulgar estos sucesos. Encontramos así a Francisco López de Gómara, Antonio de Herrera y Tordesillas, cronista durante los gobiernos de Felipe II y Felipe III, como también Antonio Solís y Rivadeneira, historiador de Indias, a partir de 1661, durante el gobierno de Felipe IV. Es imposible no hacer mención del arzobispo de México, Francisco Antonio Lorenzana y Buitrón. A la luz de estas numerosas fuentes y desde las diversas interpretaciones, están las obras de los historiadores de los siglos XIX y XX. Entre ellos, uno de los más notables es José Luis Martínez Rodríguez, cuidadoso investigador y biógrafo del conquistador. El doctor Rodrigo Martínez Varax, su hijo, relata en la conferencia que nos sigue, paso a paso los antecedentes de la expedición de Cortés, sus alianzas y finalmente la toma de Tenochtitlan. Martínez Varax nos narra cómo son los hombres de la conquista, su carácter de empresarios privados ante ella y cómo también después de 25 años de la presencia europea en las islas del Caribe, se llevaron a cabo expediciones para el reconocimiento de los litorales del actual territorio mexicano. La de 1517 de Francisco Hernández de Córdoba y la del año siguiente por Juan de Grijalva. En 1519, una vez fundada la rica villa de la Veracruz, Hernán Cortés se internó en el territorio que hoy es México, después de diversos enfrentamientos y la consolidación de alianzas con zempoaltecas, tlaxcaltecas, otomíes y cholultecas. Fue entonces que se llevó a cabo la toma de Tenochtitlan. Martínez Varax tiene mucho cuidado de llamar la atención al papel que las trayectorias de los individuos tienen en los procesos colectivos. Destaca el liderazgo del conquistador, la pericia de Antón de Alaminos, las contiendas bélicas de Pedro de Alvarado y de Pánfilo de Narváez, así como también de los naturales, presta atención al papel que desempeñaron los tlatoanis desde los de Zempoala y Tlaxcala y luego Moctezuma II, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Desde la historia de género enfatiza la importancia de la mujer. Desde la India natural de Jamaica hasta la impronta que marca la Malinche o Doña Marina, quien fue la más fiel aliada del conquistador. Ella hizo posible el diálogo de Cortés y los caciques y logró establecer vínculos con los pueblos rivales de los mexicas. Sin su decidida participación, no hubiese sido posible internarse en el accidentado territorio y mucho menos vencer en Tenochtitlan. La caída del centro político mexica fue tan solo el inicio. A partir de ella, numerosas conquistas tuvieron lugar a lo largo del siglo XVI. Espero que disfruten esta singular gesta de conquista narrada por el doctor Rodrigo Martínez. Muchas gracias. Rodrigo Martínez Varax es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus campos de interés se han centrado en el período novohispano, sus antecedentes y derivaciones. Ha sido profesor e investigador de la Dirección de Estudios Históricos y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ambas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros pueden mencionarse La vida michoacana en el siglo XVI, en coautoría con Lidia Espinosa Morales, publicado en 1999, La secuencia tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, Convivencia y utopía, el gobierno indio y español de la ciudad de Mechoacán, Caminos cruzados,
Fray Maturino Gilberti en Peribán, La pérdida, Relación de la Nueva España y su conquista de Juan Cano, La biblioteca de mi padre, El largo descubrimiento del Opera Medicinalia de Francisco Bravo, José Luis Martínez, editor, y El conocimiento de Hernando Cortés, entre otras ediciones, estudios y comentarios. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Además, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Fomento Cultural Citibanamex para hablarles de la conquista de México. Hemos hablado mucho de las consecuencias de la conquista de México, pero ahora pues dediquémosle un rato a la conquista misma, o ni siquiera a la conquista, a lo que es la toma de Tenochtitlan. Muy brevemente, porque en 3/4 de hora apenas podemos tocar unos cuantos puntos, pero pues vamos a hacerlo pues, tratando de ser claros. Un primer punto, ¿quiénes eran los conquistadores que vinieron? Pues todos ellos no vinieron de España, venían de la isla de Santo Domingo, de Cuba, de la llamada Tierra Firme en Centroamérica y en Venezuela, lo que hoy es Venezuela, y vienen de un periodo bastante curioso, extraño de la historia de México, de la historia de América, que es la llamada fase antillana. Curiosa digo porque desde 1492 hasta 1517 son 25 años, un cuarto de siglo, durante los cuales los españoles estuvieron en las Antillas y no tuvieron idea de que existía México. Algunas gentes, tal vez el piloto Antón de Alaminos, alguna gente podía tener alguna idea de que navegando hacia el occidente se llegaran esas tierras tan diferentes de las que conocían ya en las islas antillanas, habitadas por los pacíficos taínos o los feroces caribes, de donde viene la palabra caribe, pero fueron 25 años que ellos estuvieron allí antes de llegar a México, y sin embargo, mucho de lo que pasó en las Antillas anticipa, prepara lo que va a venir en México. Las formas de explotar a los indios a través de la esclavitud, a través de la encomienda. Muchas palabras se incorporaron al español, la palabra maíz, la palabra cacique, la palabra hamaca, la palabra bohío. Cantidad de palabras se van a incorporar al español mexicano, al español americano y al español a secas. Otras formas propiamente de organización política también se ensayaron durante la fase antillana. Ahí va a estar el primer virrey, la primera real audiencia, mucho de lo que va a suceder después en México y en América se preparó en la fase antillana. Y además los propios conquistadores se adaptaron a la naturaleza americana a través de lo que fueron conociendo en la fase antillana. Se acostumbraron a conquistar, se acostumbraron a recibir tributo, todo eso sucedió entonces, y por eso es importante tener conciencia de este periodo de 25 años, les digo, de 1492 a 1517, durante los cuales no se sabía que había México, solamente hasta el viaje de Francisco Hernández de Córdoba de 1517. ¿Y cuál es el origen de este viaje? Esto también nos ayuda a entender bastante bien quiénes eran los conquistadores que vinieron. Esto nos lo cuenta bastante bien Bernal Díaz del Castillo, el conquistador memorioso, el conquistador escribiente, escribano, escritor, con él nace casi buena parte de la literatura mexicana. En los primeros capítulos de su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, cuenta que él, Bernal Díaz del Castillo, y Bernal Díaz, todavía no se ponía el Castillo, él y otros españoles estaban en Cuba, estaban en la llamada Tierra Firme, sin encomiendas, pobres, acalorados, matándose los mosquitos, desesperados porque no les daban nada, les habían prometido encomiendas, pero ¿cómo les van a dar encomiendas si durante la fase antillana se estaban muriendo los indios de manera masiva y trágica debido a las enfermedades infecciosas que trajeron los españoles contra las cuales la gente no tenía defensas? Se estaba muriendo
los indios. Esta es otra cosa, por cierto, que no mencioné, en lo que la fase antillana anticipa la fase mexicana y continental, las epidemias, la gente muriéndose, y pues claro que no les podían dar ninguna encomienda. Al mismo tiempo que en Santo Domingo, que en Cuba y en otras islas se acababan los indios, también se acababan los yacimientos de oro, de tal manera que esto es lo que fue empujando a muchos españoles a ir pasando de una isla a otra, de la isla española, la de Santo Domingo, a la de Cuba, y después de la de Cuba a lo que pensaban que era isla, por cierto, la isla de Coloacan, lo que después va a ser México. Entonces estaban todos estos hombres, nos cuenta Bernal Díaz del Castillo, bastante aburridos, desesperados de que no les daban nada, y finalmente oyeron un poco, tal vez a través del piloto Antón de Alaminos, el gran piloto naval, que había estado en varios de los viajes de Cristóbal Colón, les dijo, tal vez navegando hacia el occidente de Cuba, lleguemos a unas nuevas islas mucho más ricas, a las que con mucho oro, muchos indios, y así es como fue naciendo la idea de organizar una armada, una expedición a lo que va a resultar ser México. Claro, estos pobres hombres pobres, sin encomienda, no podían organizarla ellos mismos. Ellos podían invertir un poquito de dinero, pero no mucho. En primer lugar, tenían que tener un buen capitán, y pensaron en Francisco Hernández de Córdoba, uno de los encomenderos más ricos de Cuba. Él los podía ser el capitán de la expedición. Por supuesto, Antón de Alaminos tendría que ser el piloto, el que los guíe por las difíciles aguas caribeñas para ver si llegaban a estas tierras de las que se hablaba por ahí en secreto, en las tabernas, en silencio se decían este tipo de secretos, este tipo de cosas que se mantenían un poquito, pues que la gente quería mantener escondidas para que no les roben la idea. Pero sobre todo tenían que pedir autorización a una autoridad importante en las islas. En este caso, el gobernador de la isla Fernandina, de la isla de Cuba, el famoso Diego Velázquez de Cuéllar. Y él le entró, sí, como gobernador, pero también le va a entrar invirtiendo de manera privada en esta empresa. Ni aún Diego Velázquez, gobernador de Cuba, podía autorizar esta armada. Tenían que pedir autorización a su superior, que son las autoridades de la capital, digamos, de las Indias, de las islas, que es la ciudad de Santo Domingo, a los gobernadores, los frailes jerónimos de la isla, de la ciudad de Santo Domingo en la isla española. Entonces, este es el canal de peticiones que hay que pedir. Los españoles, pobres, toman la iniciativa, necesitan un capitán, necesitan la autorización del gobernador de Cuba. El gobernador de Cuba necesita la autorización, a su vez, de los gobernadores de las islas, de las Indias, para que esta armada sea una armada hecha legalmente a nombre del rey. Esto es algo muy, muy importante. Pero entonces ya nos está hablando de quiénes eran estos conquistadores. La decisión de tomar, la decisión que se toma de conquistar un nuevo territorio no lo toma el rey desde allá. Las conquistas no los decide el rey, los decide la gente, son iniciativa de la gente, que invierte su esfuerzo y su dinero para ganar más dinero. Es una empresa casi se podría decir capitalista. El que descubrió esto fue Silvio Zavala, en su primer libro, en su tesis de doctorado, Los intereses particulares en la conquista de México. La iniciativa viene de la gente, pero tiene que estar autorizada por las autoridades del rey, en este caso los gobernadores de Santo Domingo, las autoridades de Cuba, y así es como se toma la iniciativa de hacer esta primera armada, y así es como en 1519 Francisco Hernández de Córdoba sí va a ser designado por Diego Velázquez para encabezar esta armada, que van a llegar efectivamente a una isla, entre comillas, nueva, la isla que pronto descubren que se llama Yucatán. Primero creen que es una isla, pues llegan a esta tierra, siempre han estado en islas, no tienen al comienzo conciencia de que han llegado a tierra firme. El nombre de Yucatán ya todos sabemos cómo se hizo esta confusión. Los españoles llegan y preguntan, oigan, ¿cómo se llama aquí?
y ellos contestan algo así como Yucatán, como Temectitán, que quiere decir no te entiendo. Ah, la isla se llama Yucatán. Y durante un buen rato Yucatán va a ser considerada una isla, y la primera exploración de las costas de la supuesta isla de Yucatán es la que va a hacer Francisco Hernández de Córdoba en 1519, y se van a emocionar muchísimo porque son gentes, los mayas de Yucatán, pues mucho más ricas, con una civilización, digamos, mucho más desarrollada que la que conocen los españoles en las islas antillanas, con pues, las pirámides que todos conocemos, con sus atuendos, con su organización laboral, con su organización militar, y efectivamente la organización militar van a resultar gentes mucho más bravas. Pero cuando regresan los hombres de Hernández de Córdoba a Santiago de Cuba, el gobernador Diego Velázquez y todos los demás se emocionan muchísimo. Hasta la noticia le llega a Hernán Cortés, el propio Hernando Cortés, que es un encomendero, dice, yo también quiero ir, yo quiero ir a conquistar. Desde 1517 ya se emociona Cortés con esta posibilidad de seguir conquistando. Y efectivamente al siguiente año, 1518, se organiza otra armada. Ahí va a poner Diego Velázquez a su pariente Juan de Grijalva, no pone a Cortés, y esta armada pues va a hacer el mismo camino y va a avanzar mucho más. En el camino hacia la isla de Yucatán pasan por la que, esta sí, isla de Cozumel, la van a descubrir, la isla de Santa Cruz de Cozumel, así llamada por el día, la víspera de la fiesta de la Santa Cruz, cuando llegan allí, y va a ser pues muy importante todo lo que van a descubrir ahí. Entre otras cosas, van a descubrir una muchacha que les va a decir, yo hablo maya, yo hablo taíno, porque soy taíno, yo soy de la isla de Jamaica, naufragué, de aquí caí con los mayas, se comieron, mataron a todos mis compañeros, por aquí a mí me tienen, y esta joven jamaiquina es la que va a funcionar como intérprete maya taíno. No olvidemos que muchos conquistadores no solo hablaban español, hablaban taíno, habían aprendido taíno en las islas. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo. Aunque ahora sabemos que él no vino en la expedición de Grijalva, pero él sí dice, muchos entendíamos taíno. Entonces, esta joven jamaiquina les va a servir de intérprete a los españoles para hablar con los mayas a través del taíno. Y así, Juan de Grijalva va a bojar, o bochar, como se dice, o sea, rodear algunas de las partes de la supuesta isla de Yucatán, o sea, la costa norte, la costa oeste, y ya después ya les da flojera meterse por el río para darle la vuelta completa y certificar de que es una isla. ¿Ya para qué? Mejor se siguen por el Golfo de México, y efectivamente hay varias gentes ya en la costa, les señalan hacia el occidente y les dicen Mexico, Mexico, Culua, Culua. Así es como designaban a México, a Tenochtitlan, en un lugar tan remoto como Tabasco. Y entonces ya se comienzan a enterar de esta situación, e incluso la expedición de Grijalva, como todos sabemos, pues llegan a lo que va a ser Veracruz, que le pone el nombre de San Juan de Ulúa. San Juan por la fiesta de San Juan, pero también por el nombre de Juan de Grijalva. Y Ulúa por Uluacan, que era el nombre, como les digo, con el que se designaba muchas veces a México. Uluacan, Coluacan, tiene que ver con el señorío de Coluacan, al sur de la Ciudad de México, que se sabía tenía linaje tolteca. A los mexicas, que se sentían chichimecas, querían tener ellos también un linaje tolteca, y de esta manera por eso se vincularon con los coluas, y por eso a Mexico, a Tenochtitlan, también se le decía colua. Por ejemplo, el rey de Tenochtitlan se le decía muchas veces, tenía el título de Coluateuctli, Tecutli, Teuctli de los coluas. Entonces, esta era una de las maneras de llamarla, y esta va a ser la expedición de Juan de Grijalva, que sí llega a San Juan de Ulúa, y al ver a la gente, a los habitantes de por acá, bastante de buena voluntad, muchos de los hombres de Grijalva ya se quieren quedar, ya quieren poblar, fundar un pueblo, una villa, establecerse y, si es posible, conquistar. Pero Juan de Grijalva dice, todavía no es buen momento. Si los dejo ustedes aquí y si los atacan, ya se hace una situación de guerra.
Ya los que vengan después de nosotros, pues no van a lograr hacer nada porque ya la gente va a estar levantada. Entonces, muestra mucha prudencia Juan de Grijalva y va a continuar su expedición por el Golfo de México para llegar no solamente a Pánuco por Tamaulipas, sino incluso van a llegar hacia la Florida y de ahí ya regresar en el camino hacia Cuba. No sin antes haber mandado a Pedro de Alvarado, el famoso Pedro, tristemente famoso Pedro de Alvarado, que estaba enamorado de una chica antillana de Cuba y que se quería regresar, y él es el que va a regresar primero y va a dar aviso a Diego Velázquez y a Hernando Cortés y a todo el mundo de todo lo que habían descubierto. O sea, no solo la supuesta isla de Yucatán, sino también esta isla o tierra firme de Culhuacán. Todavía no tenían muy claro esto. Para entonces ya Diego Velázquez está entusiasmadísimo. Él ya está mandando procuradores a España para pedirles que por favor le den el cargo de adelantado de Yucatán y de otras islas que se descubrieran. Esto es, él va a poder seguir mandando a otros capitanes a realizar el descubrimiento y la conquista de estas tierras, pero que todo quede a nombre de Diego Velázquez, porque él tiene el cargo de adelantado. Y esto y pronto pues, le va a llegar, como le llegó el cargo de adelantado, pero esto va a tardar un momento. Y hasta se enoja con las gentes de Grijalva. Con Grijalva mismo lo insulta. ¿Por qué no poblaron? ¿Por qué no se quedaron ya a conquistar a mi nombre para que yo ya me quede con todo esto? Se enoja con ellos. No es cierto que Diego Velázquez no quisiese poblar y conquistar las nuevas tierras, y para hacerlo precisamente va a designar a un viejo amigo suyo, colaborador suyo, que se llama Hernando Cortés. Es importante acordarse del nombre. Eso de Hernán Cortés es una cosa novedosa. Comienzan a llamarle Hernán Cortés a Cortés como en la segunda mitad del siglo XVII, en la historia de Solís. En todos los documentos del siglo XVI siempre se le va a designar a Cortés como Hernando Cortés o Fernando Cortés. Ya lo de Hernán Cortés es algo novedoso, es algo ya tardío y que por alguna razón va a pegar. Hernando Cortés. Y sí va a designar a Hernando Cortés, que era un encomendero, tenía encomiendas en Cuba, tenía esclavos en Cuba, tenía cargos públicos en Cuba, en el cabildo de la villa de Santiago de Cuba, también tenía conocimientos de escribano, utilísimos en todo lo que tiene que ver con las conquistas en esta época, y con una relación conflictiva con Diego Velázquez, de la que se ha hablado mucho. Y finalmente, pese a que tenían una relación difícil, Cortés y Diego Velázquez va a designar a Cortés para realizar esta tercera armada de exploración a las tierras de Uluacan, como se les decían entonces, o de San Juan de Uluacan, de Ulúa, o también otro nombre que va a surgir ya por entonces, la tierra de Santa María de las Nieves. Tal vez aparece ese nombre en las instrucciones que le va a dar Diego Velázquez a Cortés, Santa María de las Nieves, tal vez pensando en los volcanes nevados, el nevado, el Pico de Orizaba, no sé si pensando también en nuestros Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Santa María de las Nieves, y designa a Cortés. Y aquí otra vez comienza este proceso de la conquista, no decidida por el rey, decidida por la gente de acá, e invirtiendo su dinero con el fin de ganar una ganancia. Por supuesto que el que invierte mucho también en esta tercera armada de Hernán Cortés va a ser Diego Velázquez, pero también Hernán Cortés va a invertir muchísimo de su dinero o del dinero que va a conseguir por préstamo. Este va a ser otro elemento muy importante, y todos sus hombres también, los más ricos invierten más, los más pobres invierten menos, y así la ganancia que cada uno va a ganar de la conquista en forma de botín de guerra, de lo que se roban, de encomiendas, de esclavos, de oro, todo esto se va a repartir en función de lo que cada uno haya invertido, tanto en riqueza, en dinero, pues, en oro, como en esfuerzo mismo, en la conquista. Esto es lo que va a determinar, o sea, la conquista como empresa privada. Importante descubrimiento del gran historiador mexicano Silvio Zavala. Y esta va a ser la expedición
de Hernando Cortés, pero cuando Diego Velázquez ya lo ve vistiéndose demasiado elegante, adquiriendo demasiado poder, que se le suman demasiadas gentes, ya se comienza a preocupar. Ya comienza a sentir Diego Velázquez que Hernando Cortés le puede hacer a él, Diego Velázquez, lo que Diego Velázquez le hizo a Diego Colón, el gobernador de las islas, cuando conquista Cuba. Diego Velázquez, a nombre de Diego Colón, pero se queda Cuba solo, por él mismo. Entonces, como que ya se comienza a sospechar que Cortés le vaya a hacer algo parecido, trata de parar la armada, de que Cortés no vaya a salir con sus 10 barcos, con sus 10 embarcaciones, como 500 hombres. Trata de impedirlo, pero ya no lo consigue. Por cierto, Hernando Cortés tenía ya instrucciones muy precisas, no solamente de Diego Velázquez, sino también de los gobernadores de Santo Domingo, de tal manera que él ya pudo continuar el camino a México y realizar pues ya lo que va a ser propiamente la conquista de México. Por eso aquí ahora ya podemos entender por qué no es tan correcto hablar, como se hace muy frecuentemente, de los conquistadores como soldados. No son soldados en dos sentidos. Uno, porque no reciben un sueldo, no les están pagando un sueldo. Ellos son empresarios privados que invierten dinero para obtener una ganancia. En ese sentido no son soldados. Tampoco son soldados en el sentido de que no son militares profesionales. Tienen toda clase de empleos, de trabajos, de oficios. En España lo tuvieron, en Cuba y en otras islas lo van a tener, aunque claro, en esa época pues toda la gente de esa época era gente armada y que sabía usar las armas. Más aún los españoles, que venían de la tradición de la reconquista de la península ibérica de los musulmanes, pero también de la experiencia de las viles conquistas de las islas antillanas. En ese sentido, pues no son propiamente soldados. La palabra soldado, por cierto, no se usa en estos años. El primero, me parece que usa la palabra soldado, va a ser Francisco López de Gómara en su Historia de la Conquista de México en 1552, y va a seguir con este término el propio Bernal Díaz del Castillo, pero él escribe ya en los años 50, 60, 70 del siglo XVI, mucho después de la conquista. Entonces, no son soldados, son empresarios privados que se juntan y forman una compañía, en dos sentidos de la palabra. Una compañía, digamos, comercial, empresarial, como les estoy explicando, y otra compañía, digamos, militar, porque no serán soldados profesionales, pero una vez entrados ya en una empresa de conquista, pues Cortés tiene el cargo de capitán general, otros españoles van a tener cargos de capitán, y ahí sí que la disciplina militar se impone, aunque no se usa la palabra soldado en estos años. Entonces, esto ya nos permite meternos a la continuación del viaje de Hernando Cortés y sus algo así de 500 hombres, recorriendo ya los caminos que emprendió Juan de Grijalva, llegando por primera vez a la isla de Cozumel. Aquí se va a hacer muy importante. Las expediciones anteriores ya les habían dicho que había unos españoles ahí que habían caído y que vivían entre los mayas. No van a encontrar a Gonzalo Guerrero, pero sí van a encontrar a Jerónimo de Aguilar, que se va a sumar con los españoles y que va a ser muy importante como intérprete, porque él hablaba español y maya, había aprendido maya, y va a ser muy importante ya en la propia isla de Cozumel, cómo él va a servir de intérprete de Hernando Cortés. Cuando habla con los mayas de Cozumel, les dice que se tienen que someter no a él, Cortés, sino al rey de España. Eso es lo importante. No pide que se le sometan a él, sino al rey de España, que acepten la religión católica. Todo esto lo va a hacer a través de Jerónimo de Aguilar, y así es como pues ya van a limpiar el Templo Mayor de Cozumel, van a poner imágenes de la Virgen, van a poner cruces. Y esto es importante porque en todos los lugares por los que va a ir pasando Cortés va a ser lo mismo: diálogos, primero guerra,
o si es necesaria, sumisión militar. Después diálogos políticos, explicarles quién es el rey de España y todo eso a quien se someterían, y diálogos religiosos. Esto es lo que va a pasar en Cozumel, pero es lo que va a pasar en todos los diferentes puntos por los que va a ir pasando Hernando Cortés en los días, semanas, meses siguientes de todo esto que va a ser la conquista de México. Aquí a mí se me hace que ya Cortés también viaja, por supuesto, con Antón de Alaminos, el gran piloto, el gran conocedor. Y a mí se me hace que ya ellos saben que Yucatán no es una isla, ya saben que forma parte de la tierra firme, pero siguen manejando la ficción de que Yucatán es una isla, porque si le dan Yucatán a Diego Velázquez, que va a obtener el cargo de adelantado, así le toca Yucatán, pero está algo separado de lo demás que van a seguir conquistando Hernando Cortés y sus hombres. Entonces va a recorrer el mismo camino por el Golfo de México, y aquí va a ser particularmente importante su paso por Tabasco, porque en esta ocasión sí va a haber una batalla muy tremenda entre los españoles y los mayas chontales de Tabasco, que van a ser derrotados. Esta batalla es importante porque no es una batalla de españoles contra mayas. Aquí los españoles no tienen alianzas con otros grupos indígenas todavía. Aquí sí realmente lo que se enfrentan son los españoles y los mayas, cada uno con sus respectivos armamentos, y aquí es cuando ya por primera vez, los mesoamericanos van a tener una conciencia del poder militar de los españoles, con sus armas ofensivas y defensivas metálicas, con la pólvora, los cañones, los arcabuces, con los caballos, con los perros, terribles perros. Entonces, esta es la primera experiencia que van a tener los mayas, los mesoamericanos, del poder de los españoles, y bien que se van a dar cuenta. Después de esta batalla, pues va a seguir lo que ya les he platicado: diálogos militares, diálogos políticos, diálogos religiosos, regalos de comida, de oro y plata para los españoles, y las famosas 20 mujeres que les van a regalar los de Tabasco, 20 esclavas, guapas esclavas, que les regalan a los españoles, y Hernando Cortés va a repartir estas mujeres después de bautizarlas, después de que Fray Bartolomé de Olmedo y de que el padre Juan Díaz bautizan a estas mujeres, ya las puede repartir, no como esposas, pero sí como concubinas, a los diferentes españoles, a muchos de los afortunados españoles que les tocaron a estas 20 mujeres tabasqueñas. Va a proseguir Cortés y sus hombres el camino, y van a pasar, esto va a ser muy importante, de la zona de habla maya o mayance, de diferentes variedades de la lengua maya, porque uno es el maya yucateco, que se hablaba en Yucatán, y otro es el maya chontal, que se hablaba en Tabasco, pero ahora ya se encuentran otra lengua, la lengua náhuatl, y para eso pues ya no le sirve de nada a Jerónimo de Aguilar, que hablaba maya y español. Y entonces aquí va a venir un momento muy importante, porque una de las 20 mujeres esclavas que habían sido regaladas por la gente de Tabasco a los españoles, una de ellas va a adelantarse, va a dar unos pasos adelante y va a comunicar perfectamente en lengua náhuatl con los emisarios del emperador de Tenochtitlan, de Mexico Tenochtitlan, el gran Moteuxoma. Entonces aquí es cuando aparece la figura tan importante de una de estas mujeres de Tabasco, que había sido bautizada con el nombre de Doña Marina, y les va a explicar por qué, cuál es su historia, por la cual habla no solamente maya, sino también náhuatl. Entonces venía de una zona náhuatl. Hay varias versiones, no las puedo resumir ahora, pero la que suena un poco más verosímil es la historia según la cual pues venía del pueblo de Olotlan, lugar de olotes, cerca de Coatzacoalco, así se decía en esa época, no Coatzacoalcos, sino Coatzacoalco, y que ahí vivían
ella era la hija de, pues al parecer, los tlatoque, los señores del pueblo, del tlatoani del pueblo, pero muere su padre, su madre se vuelve a casar, tienen más hijos y un poco tal vez el padrastro se quiere deshacer de esta joven, guapa e inteligente mujer que puede hacerle sombra a sus propios hijos y deciden venderla con mercaderes y así es como acaba esta mujer mesoamericana, esta mujer náhuatl, como esclava ahí entre los mayas chontales de Centla, de Tabasco. Y esto es importante, estas esclavas no solamente, digamos, hacían servicio doméstico y cocinaba, también estaban obligadas a dar servicios sexuales, y esto es parte de lo que ahora se sabe que hacía doña Marina, era su vida. Y entonces por eso yo me sospecho que no es que de manera casual ella haya quedado incluida entre las 20 mujeres que fueron regaladas a los españoles. Tal vez ella vio pasar a los españoles desde la expedición de Hernández de Córdoba de 1500, desde la expedición de Grijalva de 1518, desde entonces dijo yo me quiero ir con ellos, y viendo la posibilidad de integrarse al grupo de esclavas entregadas a Hernando Cortés, pues así es como logró integrarse a este grupo y va a jugar un papel particularmente importante como intérprete gracias a su conocimiento del maya y del taíno, del maya y del español, que se va a complementar con el conocimiento de Jerónimo de Aguilar, que hablaba español y maya. Entonces, doña Marina habla maya y náhuatl, Jerónimo de Aguilar habla español y maya, y de esta manera, como todos sabemos, se va a dar se va a conformar este equipo de intérpretes. Pero también la importancia de doña Marina va a ser particularmente grande, sobre todo por los consejos que le va a dar a Hernando Cortés sobre cómo está organizado Mesoamérica, con el dominio de Mexico Tenochtitlan, con el odio de muchos señoríos sometidos a Tenochtitlan contra este reino abusivo, con tributos excesivos y demás. Entonces yo creo que de doña Marina en buena medida viene la estrategia que va a adquirir Cortés de derrotar a los mesoamericanos, aprovechando las debilidades del imperio mexica, aprovechando a los enemigos del imperio mexica como los michoacanos o los tlaxcaltecas, o aprovechando a los pueblos sometidos al imperio mexica, pero que estaban muy a disgusto dentro de ese imperio. Eso yo creo que va a ser muy importante, e igualmente importante va a ser la manera en que él va a traducir los parlamentos de Hernando Cortés a las sucesivas embajadas de emisarios de Moctezuma que van a estar mandando, y constantemente el contacto se va a estar dando a través de doña Marina. Pero aquí el problema no es solamente lingüístico, no solamente es traducir, sino también cómo traduce, qué es lo que les dice. Y pues ahora sabemos, pues si ella estuvo presente en la batalla de Centla, en esta batalla donde los españoles exhibieron todo su poder militar superior al de los mesoamericanos, buena parte del mensaje que él transmitía es: mejor no nos conviene meternos con estos, vienen demasiado bien armados, más bien nos conviene aliarnos con los españoles, con los castiltecas, hombres de Castilla, como les decían en náhuatl, castilteca, tlaxcalteca, huexotzinca, etc. Nos conviene aliarnos con ellos para combatir a nuestros tiranos de la ciudad de Mexico Tenochtitlan. Al parecer esto es buena parte del mensaje que ella estaría transmitiendo, pero obviamente no sabemos, ninguna fuente nos dice qué es lo que transmitió, pero yo creo que esto era parte de lo que ella podía saber por haber vivido la batalla de Centla. Respecto a su nombre, sabemos que fue bautizada con el nombre de Doña Marina, pero no sabemos cuál fue su nombre náhuatl. ¿Cómo le decían en Olotlan, señorío sujeto de Coatzacoalco, en náhuatl? No sabemos cuál era su nombre náhuatl. No sabemos cuál era su nombre maya chontal de cuando vivía en Tabasco.
Sabemos que fue bautizada con el nombre de Doña Marina, de Marina. Fue bautizada con el nombre de Marina, un nombre muy común en España. Se le agregó el Doña, porque eso es distintivo de nobleza, al saber Cortés de que ella era hija de un tlatoani que fue vendida y toda esta historia. Y a partir de Doña Marina, pues así lo pronunciaban los nahuas. Toya Malina, de ahí viene Malina, Malinali, Malintzin, y de ahí Malinche. Interesante, Doña, Tona, nuestra Tonan, nuestra madre, Doña Marina. Esta es de alguna manera, así es como fue surgiendo este nombre náhuatl de Doña Marina, o sea, Malintzin. Pero no es que se llamara Malintzin antes de la conquista, de eso sencillamente no sabemos nada. Entonces ya con la ayuda de Doña Marina, Hernando Cortés y los suyos van a permanecer en Veracruz durante mucho tiempo. Imagínense, de abril a agosto de 1519, cuando ya emprenden el camino rumbo a la Ciudad de México. O sea, 4 meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses que van a estar los españoles en Veracruz, que van a ser vitales para conocer México, para conocer la tierra que pretenden conquistar. Durante estos 4 meses, Hernando Cortés y sus hombres van a tener que resolver 2 problemas fundamentales. Uno de ellos es cómo conquistar México, cómo hacerle. Ellos son 500 hombres, no más, y unos cuantos marineros. Por cierto, los marineros sí reciben un sueldo. Los demás conquistadores, como les dije, ellos no. Son unos 500 hombres, más o menos. ¿Cómo le iban a hacer para derrotar un imperio altamente militarista, con cientos de miles de soldados, de guerreros sumamente armados? ¿Cómo le van a hacer para realizar esta conquista? Y aquí, pues un poco los consejos de Doña Marina y su experiencia veracruzana les van a dar un poco la clave, sobre todo la alianza que van a establecer los españoles con el señorío Nahua Totonaco de Zempoalan, lugar del 20. ¿Se acuerdan? El famoso cacique gordo, como le dice Bernal Díaz del Castillo, de Zempoala, con el que va a hacer una alianza Hernando Cortés. Este ya va a ser un elemento importante. Ellos están sometidos a los mexicas, pero odian a los mexicas, están dispuestos a aliarse con nosotros contra los mexicas. Todo esto se da gracias al encuentro con la gente de Zempoala, del señorío de Zempoala, y a los consejos de Doña Marina, que es precisamente el que establece el puente lingüístico y de ideas que va a hacer posible que la conquista de México, gracias a Doña Marina, es una conquista que va a ser militar, pero también dialogada. Una conquista donde va a ser posible un diálogo para definir las condiciones de lo que va a ser propiamente la conquista de México. El otro problema que tenían que resolver Hernando Cortés y sus hombres durante sus 4 meses de estancia en Veracruz es cómo hacer la conquista a su propio nombre, o sea, a nombre de Hernando Cortés, claro, por el rey de España, pero ya no a nombre de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. Ese es el chiste, ¿cómo le van a hacer para eso? Y para eso va a resultar muy importante, primero, la decisión misma de conquistar la tierra por su propia cuenta. No olvidemos, como la mitad o muchos de los hombres que venían con Hernando Cortés ya habían estado en la expedición del año anterior, de 1518, de Juan de Grijalva. Ya desde entonces habían deseado conquistar México. Y para hacerlo, pero de manera separada de Diego Velázquez, lo importante era fundar un cabildo o ayuntamiento, que como lo tenían los cabildos o ayuntamientos de las villas y ciudades en España, tienen un poder específico, les permite hacer designaciones, tomar decisiones a nombre del rey. Claro, a nombre del rey de manera provisional, mientras el rey no decida otra cosa, pero sí tiene una posibilidad política, una facultad política para tomar decisiones. Es exactamente la misma estrategia que había seguido ya Diego Velázquez
en la conquista por su cuenta de Cuba, separándose de Diego Colón, fundando cabildos que tienen poder político a nombre del rey y que apoyaban a Diego Velázquez. De igual manera, el cabildo que va a fundar Hernando Cortés y sus hombres en Veracruz lo va a apoyar y le va a dar el poder que necesita para separarse de Diego Velázquez. Pero no fue tan fácil fundar este cabildo, porque Diego Velázquez también había mandado muchas de sus gentes en la expedición de Cortés, que estaban atentos de cualquier intento independentista de Cortés. Pero para deshacerse un rato de ellos, pues estaban molestos Cortés y sus hombres en Veracruz. Había muchos nortes, o sea, había tormentas, había lluvias y todo eso. Entonces manda un barco con Antón de Alaminos a recorrer la costa hacia el norte, a ver si encontraban un lugar mejor. Y en este viaje de exploración manda a muchos de los hombres de Diego Velázquez para que no pudieran interferir en la fundación durante su ausencia de la Villa Rica de la Veracruz, que se va a fundar ahí cerca del actual puerto de Veracruz, probablemente en mayo de 1519. Ya cuando regresan estos hombres y decir, oigan, y contaron que habían encontrado ya un nuevo puerto, mucho mejor, en Quiahuistlan, donde había una gran preeminencia, un gran vernal, una gran roca grande, una gran como montaña, que los protegería de los vientos. Para cuando ellos regresan, ya la Villa Rica de la Veracruz había sido fundada. Pero había sido fundada con una ficción, no por decisión de Cortés. Cortés no puede decidir eso. Las villas y con su cabildo son instituciones en buena medida democráticas. O sea, tienen que ser los hombres de la armada de Cortés, o sea, los conquistadores, que decidan poblar y por lo tanto que tomen la decisión de poblar y que voten por los miembros del cabildo de la villa que ellos van a poblar. O sea, van a designar a Montejo, a Portocarrero, a Cristóbal de Olid, al propio Pedro de Alvarado como regidores y como alcaldes ordinarios de la Villa Rica de la Veracruz, que tomaron por su propia decisión, aparentemente no por decisión de Cortés. Todos sabemos que todo esto es un plan de Cortés y de los suyos para romper con Velázquez. Pero ante Escribano, lo que quedaba registrado ante Escribano es la voluntad del pueblo, de la gente, de fundar un pueblo con la categoría de Villa Rica de la Veracruz, y de votar democráticamente por los alcaldes y regidores, alcaldes ordinarios y regidores de esta Villa Rica de la Veracruz, que ya va a tener poder de decisión, de poblar, de conquistar, de hacer lo que deban ellos de hacer. Y todo esto con la ficción de que en las instrucciones que le dio Diego Velázquez a Hernán Cortés, dice que no deben de poblar, que no deben de conquistar. Yo varias veces me he leído esas instrucciones de Velázquez a Cortés y en ningún lugar he visto que prohíba a Cortés conquistar. No le dice que conquiste, pero pues es algo yo creo que se entiende propiamente. Pero Cortés y sus hombres toman ese pretexto de que las instrucciones les impiden poblar para entonces Diego Velázquez acudir ante el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, renunciar a los cargos que le había dado Diego Velázquez, o sea, el de capitán general de la Armada y el de justicia mayor de la Armada, renunciar a estos cargos ante esta autoridad. Y después, por supuesta presión de sus gentes, a volver a aceptar estos mismos cargos de capitán general y de justicia mayor, ante esta misma, ya no designado por Diego Velázquez, sino por el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Este va a ser un paso muy importante para emprender la conquista, y aquí se va a dar otra cosa muy especial, que es cuando se funda en esa época una ciudad o una villa, se funda formalmente ante escribano. La presencia del escribano es muy, muy importante. Pero esta villa, una vez fundada en el puerto de
Chalchihuecan, cerca de Veracruz, podía ser trasladada a otro puerto, en este caso al puerto que habían ido a descubrir, el puerto de Quiahuistlan. O sea, es la misma villa que cambia de lugar. Y aquí está este paso importante que van a dar Cortés y los suyos, tanto por agua, en barcos, como por tierra, de Veracruz, de Chalchihuecan a Quiahuistlan, donde se va a instalar la Villa Rica de la Veracruz. Pero entonces aquí van a recibir una noticia muy importante. Va a llegar una embarcación que había quedado rezagada en la Armada, la embarcación de Saucedo, y les va a decir, ¿saben qué? Ya me enteré que en Cuba ya están a punto de darle el cargo a Diego Velázquez de adelantado. Si se lo dan, todo lo que están haciendo Cortés y sus hombres va a ser a nombre de Diego Velázquez. Entonces era el momento de actuar fuerte, de actuar rápidamente. Y rápidamente todos se ponen a escribir cartas y a juntar regalos para el rey. O sea, el quinto real, la quinta parte de todo lo que hubiesen conseguido, de oro, plata y demás. Pero además a cada uno de los hombres, Cortés y los suyos, le estuvieron pidiendo oro y plata para mandar al rey. Y todos se pusieron a escribir cartas al rey, tanto de parte del propio Cortés, como de parte del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz. Todos estuvieron escribiendo cartas que se van a llevar a España, los procuradores que van a ser los, me parece que, regidores, Montejo y Portocarrero, que van a ser los que van a ir a España en una embarcación con el mejor de los marineros, o sea, con Antón de Aleminos, el piloto, para ir a llevar todas estas cartas y todos estos regalos para que el rey ratifique la decisión del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz de que Cortés debía de ser capitán general y justicia mayor de esta armada. Entonces este va a ser un momento particularmente importante ya para hacer la conquista por su cuenta. Y escriben pues varios documentos que ahora estamos conociendo cada vez más en estos primeros años, aunque no todos. Por ejemplo, no tenemos los documentos de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Ese no lo tenemos. Probablemente se quemó, o más bien probablemente se destruyó durante la Noche Triste, cuando salieron catastróficamente de la Ciudad de México. Pero la cosa es que hay unos documentos varios que son muy importantes y Cortés y sus hombres tratan de distinguir claramente cómo ellos quieren conquistar y aprovecharse y explotar, digamos, a los indios de México, de lo que va a ser Mesoamérica, a diferencia de cómo lo hacía Diego Velázquez y sus hombres. Y dicen, nosotros no queremos repetir en México la catastrófica destrucción de la población indígena que sucedió en las Islas Antillanas, donde prácticamente el 99% de la gente se murió. ¿Para qué venimos aquí, donde hay muchísima gente riquísima, que pagan tributos altísimos, que están organizadísimos para trabajar y todo eso? Sí, vamos a llegar y vamos a matar a la gente. Y claro, ellos no tienen conciencia de que están trayendo unas enfermedades contra las cuales la gente no tiene defensas. Ellos más bien se atribuyen a su propia codicia, a su propia explotación, a los maltratos a los indios, la muerte de estos. Y todos por eso ven la manera de que haya una explotación de los indios mesoamericanos más moderada. Y además otra cosa sumamente importante, lo van a decir los españoles, que van a querer que cada pueblo y cacique, así dicen, pueblo y cacique, acuérdense, palabra antillana, que quiere decir pues reyesuelo, como dicen, cada pueblo y cacique tiene que tener un solo encomendero, o sea, mantenerse unido pueblo y cacique, o sea, mantener unido a la organización política, económica, territorial de cada pueblo, aún bajo la explotación española. Esto permite una explotación moderada y que además mantenga esta unidad política y económica, ecológica de vida de los indios, y que va a ser un elemento importante para que, si bien México va a sufrir una catástrofe demográfica terrible durante pues, el siglo y 2 siglos que siguieron a la conquista, de todas maneras no va a ser una catástrofe demográfica tan grave como la que hubo en las Antillas. Si en las Antillas se murió el 99% de la gente, aquí se murió el 90, el 80, el 70% de la gente. No es lo mismo. O sea, sí fue la catástrofe demográfica, la de América, del 80%, no sé, de que se murió, la más grave de la historia de la humanidad.
pero no es lo mismo una catástrofe terrible que una catástrofe que prácticamente acabó con toda la población antillana, y eso es lo que no quieren repetir los españoles, y que desde entonces deciden vamos a mantener juntos los pueblos y caciques. O sea, vamos a mantener juntos los pueblos, lo que en náhuatl llaman el altépetl, con sus tlatoques, sus tlatoanis. Este mantenimiento como tal de los pueblos de indios, de los antiguos altépetl como pueblos de indios organizados al español, es una de las características más importantes del dominio español en México, que incluso ha llevado a muchas gentes a decir que en realidad no hubo conquista porque los pueblos seguían viviendo como los antiguos reinos, señoríos, pueblos, seguían viviendo con su misma estructura que antes. Entonces estos son dos elementos muy importantes que se van a definir durante estos años, durante estos 4 meses veracruzanos de Hernán Cortés y sus hombres. Y de esta manera, en agosto ya de 1519, es cuando Cortés, sus 500 hombres, otros que ya se les han estado uniendo, y sus aliados de Zempoala, que son sobre todo muy buenos tamemes, cargadores, ya emprenden el camino a Tenochtitlan. Aquí, pues ya todos sabemos más o menos lo que pasó, particularmente es el paso por Tlaxcala, Tlaxcalan, lugar de pan, lugar de tortillas. Este señorío, este reino complejo, enemigo de los mexicas, que obligados a practicar estas nefastas guerras floridas, que los mexicas además tenían rodeados, no tenían algodón, no tenían sal, odiaban muchísimo a los mexicas. Lo lógico era que se alíen con facilidad a los españoles, con los caxtiltecas, contra los mexicas. Pero no lo van a hacer así de fácil. Sí se van a emprender varios días de batallas campales entre los españoles y sus aliados zempoaltecas contra los tlaxcaltecas, que yo sospecho que estos días de batallas no son tanto para derrotar o para correr a los españoles, sino para calarlos, para ver si de veras es cierto que son tan buenos con las armas en la guerra, para ver si de veras vale la pena aliarse con ellos para enfrentar a sus enemigos de siempre, los mexicas. Esta alianza, como todos sabemos, se van a dar los diálogos políticos, religiosos, la entrega de imágenes de la Virgen, entrega de cruces. Todas estas situaciones van a ser particularmente importantes para los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas ya desde este momento, en primer lugar, no se sienten derrotados por los españoles. No es que en estas batallas hayan sido derrotados por los españoles, sino son las batallas que condujeron a una alianza contra los españoles. Eso es algo, por un lado, que es cierto que sucedió, pero que además los tlaxcaltecas van a aprovechar muchísimo en su historiografía. Siempre van a estar insistiendo que ellos desde el comienzo se aliaron con los españoles contra los mexicas, gracias a lo cual los tlaxcaltecas van a obtener una serie de beneficios dentro del sistema colonial español, como beneficios como el de no tener encomenderos, sí pagar lo equivalente a un tributo, pero a un corregidor, un funcionario de la corona y varios privilegios más que se van a mantener en Tlaxcala a lo largo de todo el periodo colonial, gracias a esta no derrota, sino alianza de los tlaxcaltecas con los españoles. El siguiente paso va a ser el paso por Cholula, Chololan, lugar de la huida, donde estaba el famoso templo de Quetzalcóatl, donde acudían gran cantidad de peregrinos. Este va a ser un lugar muy importante porque van a pasar los españoles con sus aliados zempoaltecas y tlaxcaltecas y otros que se les van a estar unidos, pero la situación de Cholula era complicada, porque si bien estaban sometidos a los mexicas, habían estado también aliados con los tlaxcaltecas y habían roto esta alianza. O sea, los tlaxcaltecas les tenían un odio muy, muy grande a los cholultecas, y muy probablemente va a ser por culpa, digamos, de los tlaxcaltecas que se va a realizar la famosa matanza de Cholula, la famosa masacre de Cholula, porque los tlaxcaltecas, a través de Doña Marina, la intérprete,
van a decir los cholultecas, aliados sometidos a los mexicas, van a traicionar a los españoles y los van a matar en Cholula, por eso hay que adelantarnos y matar a los cholultecas, y aquí va a haber varios días terribles de destrucción de la ciudad, de matanza de hombres, mujeres, niños, viejos y demás. Pero esta matanza siempre la hemos atribuido solo a los españoles, pero los principales asesinos en esta matanza van a ser los tlaxcaltecas, porque eran los que más odio les tenían a los cholultecas. Y después de estos días de destrucción y de atrocidades, durante las cuales además los tlaxcaltecas no solamente mataban a los cholultecas, sino a muchos de ellos se los comían, de acuerdo a sus prácticas antropófagas que ya tenían, y los españoles ni siquiera se atrevían a decirles nada a los tlaxcaltecas de que pues, no les gustaba de que comieran carne humana, todo eso que les iban a decir eran sus aliados imprescindibles. Entonces va a ser particularmente terrible este castigo de los tlaxcaltecas y de los caxtiltecas españoles a los cholultecas, que además se va a correr la noticia por todo Mesoamérica. Va a cundir el terror, van a saber que llegan estos caxtiltecas particularmente bien armados, pero además con aliados tlaxcaltecas, con aliados de Iztacmachtitlan, con aliados empualtecas, y esto va a hacer que por todas las rutas comerciales de Mesoamérica corra la noticia de la llegada y cunda el terror, y va a ser, creo que cada vez más fácil pues la conquista del resto de Mesoamérica. Durante todo este camino de Veracruz a Tenochtitlan, pasando por Tlaxcalan y ahora Cholula y más adelante, siempre van a estar acudiendo mensajeros de Moctezuma para negociar con los españoles. No está muy claro cuál es el mensaje que les transmitían. A mucha gente les hace un poco de burla de decir que les daban regalos tan buenos los emisarios de Moctezuma a los españoles, diciéndoles ya váyanse, miren, aquí tengan estos regalos, cuando al contrario, todos estos regalos de oro y plata, al contrario, no hacían más que avivar el deseo de los españoles de acudir, de llegar a Tenochtitlan, como lo harán finalmente a finales de 1519, y donde a Moteuxoma no le va a quedar más remedio que recibir de paz a los españoles y alojarlos incluso en la calle, en la casa del antiguo de su padre, el antiguo tlatoani Axayácatl, en el palacio de Axayácatl, aquí cerca en el Zócalo, en lo que es Monte de Piedad. Mucho se le ha criticado a Moctezuma esta benevolencia que tuvo con los españoles, pero es importante saber que ya Moctezuma y muchos de los mesoamericanos ya sabían de los españoles. Al comienzo de esta plática les estuve contando cómo los españoles estuvieron 25 años en las islas sin saber que existía México. Pero los mexicanos, los mesoamericanos, sí sabían que estaban los españoles. Desde 1502 ya hubo un encuentro de Cristóbal Colón, el descubridor de América, de Cristóbal Colón, con una nave mercante mesoamericana en Honduras. A través de las rutas comerciales, la noticia de la llegada de los españoles va a circular por todos lados y le va a llegar, por supuesto, a Moctezuma, que precisamente en ese año de 1502 fue cuando subió al poder. O sea, desde que estuvo en el poder hasta que los muere, entre 1502 y 1520, pues Moctezuma ya sabía que iban a llegar los españoles pues, muy bien armados y que todo esto se iba a acabar. Y hubo varios otros encuentros que van a correr la noticia de la presencia cercana en las islas de los españoles. Por ejemplo, la llegada de Jerónimo de Aguilar y de Gonzalo Guerrero, la llegada de la joven jamaiquina que también les hablé que vivía en Cozumel. Todos estos son momentos en que Moctezuma y los mesoamericanos saben ya que están llegando estas gentes. Entonces, esto podría de alguna manera explicar su buena voluntad. Y al parecer,
durante los primeros diálogos entre Cortés y Moctezuma, hubo una actitud muy positiva de Moctezuma. Esta es su casa, lleguen aquí. Nosotros mismos, supuestamente les decía, somos recién venidos, somos forasteros, y por eso nosotros estamos dispuestos a irnos y que llegue y que se quede con el poder el rey de España. No estamos muy seguros, los historiadores no están muy seguros que realmente Moctezuma le haya dicho eso a Cortés, aunque no hay total acuerdo sobre este punto. Por ejemplo, eso de que pasen ustedes, esta es su casa, pudo haber sido no tanto una muestra de que les estaban regalando su casa, como sencillamente la típica cortesía mexicana de que esta es tu casa. Eso es un poco lo que dicen historiadores como Matthew Restall, discípulo de James Lockhart, que conoce muy bien, que estudió muy bien estas fórmulas de cortesía náhuatl, que son las que Cortés y sus hombres, de manera totalmente intencionada, pudieron confundir con una entrega de su imperio de Moctezuma al rey y emperador de España. Tal vez haya sucedido algo así. En todo caso, las relaciones de Cortés y Moctezuma fueron buenas, pero igual estaban en una situación muy comprometida los españoles en la isla que era la Ciudad de México, rodeada por miles de gentes. En cualquier momento les podían caer y matarlos a todos, y por eso tomó la decisión Hernando Cortés de secuestrar, de tener como rehén a Moctezuma en el palacio de Axayácatl, de tal modo que ya no les pueda hacer nada. Al parecer, ya como rehén en el palacio de Axayácatl, continuó la amistad de Cortés y de Moctezuma, y a partir de entonces Moctezuma le iba a informar a Cortés de las riquezas diversas de su imperio, de las diferentes regiones, que fueron mandando a diferentes expediciones a conocer, siempre apoyados con soldados, con guerreros mexicas. El año de 1520 comienza con una buena amistad de Cortés y de Moctezuma, los españoles en la ciudad, las expediciones de exploración desarrollándose, pero en abril, mayo de 1520 también llega la noticia de la llegada a Veracruz de Pánfilo de Narváez, un capitán mandado por Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, para quitarle el poder a Hernando Cortés. Ya, por cierto, Diego Velázquez ya tiene el cargo de adelantado, manda a Narváez para que cumpla ya este nombramiento y se puedan quedar Velázquez y Narváez ya con este territorio de la provincia de Uluacan. Todavía no viene el nombre de Nueva España ni nada parecido. Esta expedición de Pánfilo de Narváez va a transformar estos meses ya de tranquilidad en una situación de guerra. Todos sabemos ya la historia que pasó a partir de entonces. Cortés decide enfrentar directamente a Narváez, deja la Ciudad de México, va con muchos de sus hombres españoles, va con muchos de sus aliados tlaxcaltecas, cholultecas, zempoaltecas, istacmachtitlanecas, van a enfrentar a Pánfilo de Narváez en Zempoala. Pánfilo de Narváez había ya conseguido romper la alianza del cacique gordo de Zempoala con Cortés, estaba ya aliado con él, y Cortés va a necesitar enfrentar a Narváez aliado con los zempoaltecas en la misma ciudad de Zempoala. Y como todos sabemos, va a dejar también buena parte de sus hombres y de sus aliados en la Ciudad de México al mando de el cruel Pedro de Alvarado. Y aquí van a suceder dos cosas paralelas al mismo tiempo, prácticamente en mayo de 1520. Uno, la batalla de Cortés y sus hombres derrotando a Pánfilo de Narváez en Zempoala, que lo consiguen, y otro que también debe ser considerado una batalla, que es la matanza del Templo Mayor, que realiza Pedro de Alvarado. De esta matanza del Templo Mayor siempre se ha visto el lado cruel y el lado arbitrario
de esta matanza del Templo Mayor de mayo de 1520 en Tenochtitlan por parte de Pedro de Alvarado y de sus hombres, y supongo que también participaron los tlaxcaltecas. Pero el hecho es que ya la alianza de Cortés, las alianzas de Cortés se estaban desmoronando. Se había roto la alianza con el cacique Coro de Zempoala. También Narváez estaba ya aliándose con el propio Moteuxoma contra Cortés. Narváez les decía a las gentes de Moctezuma: oigan, Cortés y sus hombres son 500 gentes, nosotros somos 1000, tenemos el doble de armas, de gentes, de barcos, de todo. Les conviene mejor aliarse con nosotros. Entonces, esto explica estas dos batallas terribles, tanto la matanza del Templo Mayor en Tenochtitlan como la derrota de Pánfilo de Narváez en Zempoala en mayo de 1520. Cortés ya se siente muy poderoso, quiere continuar las conquistas desde Zempoala hacia otras regiones, pero ya no lo hace cuando le llegan noticias de que en la Ciudad de México la cosa se puso muy mal, porque después de la matanza del Templo Mayor, pues la población indignada de la Ciudad de México pues se va a levantar contra los españoles y sus aliados, y los van a estar atacando durante varios días en el palacio de Axayácatl, donde se encontraban ellos refugiados. Cortés va a tener que regresar de emergencia, reincorporarse a sus hombres y tratar de ambos, pues así fue este famoso momento en que Cortés le pide a Moctezuma que salga al balcón a pedirle a la gente que por favor ya se calme, que por favor ya no ataquen a los españoles, pero va a ser inútil, no va a lograr que paren la rebelión mexica contra los españoles, que va a continuar. Y aquí viene uno de esos clásicos episodios que no se sabe exactamente qué pasó, el de la muerte de Moctezuma. Varias fuentes nos dicen varias cosas. Una pudo haber sido que el pueblo mexica, enojadísimo ya con su propio Tlatoani, que se atrevía a decirles que ya bajen, que ya no ataquen a los españoles, que acababan de matar a muchos de sus más reputados guerreros en la matanza del Templo Mayor, y que entonces insultaron al propio Moctezuma y le aventaron una piedra que lo va a acabar matando. Eso es una posibilidad. Pero otra posibilidad también es que lo haya matado no por una pedrada, sino por un flechazo, no dirigido a Moctezuma, sino que le cayó de manera accidental. Entonces pudo haber sido una muerte a propósito, pudo haber sido una muerte accidental, o tal vez el propio Cortés, cuando vio que ya la gente no le hacía caso, no obedecía a Moctezuma, o que el propio Moctezuma tal vez les dijo: ¿saben qué? Ya no me importa que me maten, y ustedes por favor traten de matar a los españoles, háganlo. No sabemos en realidad qué pasó. Las diferentes fuentes nos dicen diferentes cosas, y los historiadores y los lectores de historia debemos de saber que en la historia no sucede necesariamente lo que queremos nosotros que haya sucedido, sino tratar de ver qué es lo que dicen las diferentes fuentes. La cosa es que muere Moteuxoma, lo va a suceder a Cuitlahua durante un tiempo, y después, como todos sabemos, Cuauhtémoc. A Cuitlahua le toca encabezar a las tropas, a todo el pueblo mexica, que logran correr a los españoles de la Ciudad de México. Ya saben ustedes que durante la noche triste, la famosa noche triste, los españoles tratan de huir de noche sin que los oigan. Una vieja que iba por agua los oyó y dio el grito de aviso. La población entera de Tenochtitlan atacó a los españoles y a sus aliados, las caltecas y demás, tratando de salir de la Ciudad de México, y pues fue una derrota muy grave para los españoles, puesto que perdieron a muchos hombres, tanto españoles como mesoamericanos, aliados suyos. Perdieron también muchos documentos, se los comenté hace un momento, perdieron también muchísimo oro y plata, y en ese sentido, pues sí, digamos, es correcto el término de noche triste de los españoles o noche victoriosa de los mexicas, pero al mismo tiempo, pues ni tan victoriosa, porque pese a que los mexicas sí persiguieron a los españoles, no solo en la salida de Tenochtitlan, sino más allá, cuando los españoles ya emprendieron su camino rumbo a Tlaxcala, pero nunca los lograron derrotar.
O sea, pese a que fue una grave derrota para los españoles, sí fue una victoria porque lograron huir de la ciudad, lograron salir vivos, muchos de ellos, y llegar a Tlaxcala, donde se pudieron reponer y volver a organizar la toma de Tenochtitlan, que se va a realizar el año siguiente de 1521. Entonces, ya va a partir de entonces ya empieza todo lo que va a ser la preparación propiamente de la toma de la Ciudad de México. Primero reponerse en Tlaxcala. Entonces, imagínense, después de estas batallas había cantidad de españoles sin dedos, sin manos, sin piernas, sin orejas, sin ojos. Esas son cosas que no salen en las fuentes. Las fuentes, ese tipo de cosas las dan por hechas. Pero en fin, los españoles se tenían que reponer y comenzar a planear cómo tomar la ciudad de Tenochtitlan, esta ciudad que está lacustre, en una isla dentro del lago. Todavía con esta idea fundamental que van a tener los españoles desde la fase veracruzana, que conviene más derrotar la cabeza, Tenochtitlan, para que caigan todos los diferentes señoríos sometidos al imperio mexica. Esta va a ser la estrategia que van a seguir manteniendo viva y que van a desarrollar durante los meses que van a seguir a la Noche Triste, o sea, durante toda la segunda mitad de 1520 y la primera mitad de 1521. Entonces, varias de las cosas que sucedieron entonces ya todos las conocemos bien. En primer lugar, las embarcaciones, las 10 embarcaciones de los españoles que habían dejado encalladas en Veracruz, más precisamente en Quiahuistla, en el segundo Veracruz, a donde fue trasladada la Villa Rica de la Veracruz, gracias a los cargadores tamemes cempaltecas pudieron transportar buena parte de la madera, de las cuerdas, de las velas y de las piezas metálicas de todos los barcos, las pudieron transportar a Tlaxcala, donde van a comenzar a construir los famosos 13 bergantines, pequeñas embarcaciones que van a ser decisivas para el ataque a la ciudad de México, que, como les digo, era una isla. Por eso este ataque con bergantines va a resultar vital, decisiva en la conquista. También durante estos meses, Cortés y los suyos pues, van a estar haciendo una mezcla de guerra violenta y aterrorizadora y alianzas. Cada vez que se podía hacer alianzas y alianzas y alianzas con diferentes señoríos contra los mexicas, y con los que haya algún problema, pues pegarles de veras duro, particularmente a todos los pueblos ribereños, todos los pueblos alrededor de los lagos de México y de Texcoco, para que una vez que inicien el sitio de la gran ciudad quede aislada. Entonces, esto va a ser algo muy importante que se va a dar durante estos meses, no solamente los bergantinos, sino machacar a todos los pueblos alrededor del lago y ir formando alianzas y alianzas para el sitio de Tenochtitlan, que va a comenzar en mayo de 1521. Eso es algo que ya todos sabemos hace muchísimo tiempo, y este es un dicho popular mexicano, decir que la toma de Tenochtitlan, la conquista de México, la realizaron los indios, no tanto los españoles. Y también se dice que la conquista y que la independencia de México la hicieron los españoles, el padre Hidalgo y demás, ¿no? Efectivamente, mi padre, José Luis Martínez, escribió un libro que se llama Hernán Cortés, su famosa biografía de Hernán Cortés, y en el capítulo sobre la toma de la ciudad de Tenochtitlan, calcula que había, ¿cuántos españoles? Los 500 que vinieron primero, los 1000 que llegaron con Narváez, 1500, otros cientos que fueron llegando en diferentes barcadas que fueron llegando posteriormente. Los españoles podían ser 2000, 2500. Los aliados mesoamericanos de los españoles, calcula José Luis Martínez, eran como 150,000.
luchando contra los mexicas en la Ciudad de México, durante este sitio y ataque a la Ciudad de México, que va a durar pues desde mayo, junio, julio y hasta el 13 de agosto de 1521, cuando finalmente cae la Ciudad de México, cuando finalmente Cuauhtémoc decide rendirse, cuando ve que ya es vano el sufrimiento de los mexicas entendido como habitantes de la Ciudad de México, o sea, nosotros, mexicas que somos, de que ya era inútil su sufrimiento, no solamente por el ataque militar, con la superioridad militar de los españoles, por la cantidad apabullante de sus aliados mesoamericanos antimexicas, pero también por la falta de alimentos, la falta de agua, tomar agua salitrosa. Y un punto que se me olvidó comentarles hace un momento, que desde la expedición de Narváez, al parecer, se dice que un negro de la expedición de Narváez, pero bien pudo haber sido un esclavo antillano, taíno de la expedición de Narváez, trajo la viruela a México, que afectó de manera terrible a los mexicas. Entonces todo esto va contra ellos. Por cierto, esta epidemia de viruela afectó a los mexicas, pero también a todos los demás pueblos mesoamericanos anti-mexicas, ellos también, pero los mexicas estaban rodeados. Los que se morían ya no podían ser repuestos. En cambio, la afluencia de tropas anti-mexicas mesoamericanas, aún con la epidemia, lo que ustedes quieran, pues no se vieron igualmente afectados, porque podía llegar gente, y finalmente se pudo dar la caída de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc decide ya propiamente entregarse. Aquí también hay dudas, ¿eh? Las fuentes dicen muy diferentes cosas. García Holguín, el jefe de los bergantines, se atribuye el gran mérito de haber capturado a Cuauhtémoc, que huía. Claro, él quiere darse ese mérito, pero ¿estaba huyendo Cuauhtémoc? Tal vez sí, pero tal vez se estaba entregando, por algo estaba vestido con toda su indumentaria más emblemática de su cargo real, o tal vez sí estaba queriendo huir, pero para ir a tierra firme y reorganizar la lucha contra los españoles. No es fácil y no es bueno decidir nosotros qué es lo que debió haber pasado. Más bien, lo que el historiador debe de hacer es presentarle al lector lo que dicen las diferentes fuentes, valorar las diferentes fuentes, los argumentos, las razones, y tratar de que cada lector pues, tratemos de llegar a nuestras propias conclusiones, o quedarnos, como dice mi padre, pues con cierta perplejidad de no saber qué pasó. Entonces, 13 de agosto de 1521, la caída de Tenochtitlan no es la conquista de México. Es un momento emblemático de la conquista de México, representa la conquista de México, pero no lo es, porque más bien es el momento en que comienza la conquista de México. Una vez caída Tenochtitlan, Cortés y sus hombres y sus aliados indígenas van a emprender la conquista de todos los diferentes territorios de lo que hoy es México, de la antigua Mesoamérica, los territorios de los señoríos sometidos a la triple alianza de los mexicas, texcocanos y tlacopanecas, y también a los señoríos enemigos de la triple alianza. Pienso, por ejemplo, a los michoacanos, que van a ser conquistados poco después. O sea, la caída de Tenochtitlan es el punto de inicio para la conquista de lo que va a ser México. Primero el territorio mesoamericano sometido a la triple alianza, después otros territorios más remotos, no sometidos propiamente a la triple alianza, como los territorios mayas, que también van a tardar muchos años, décadas, en ser conquistados, y no se diga también del norte, todos los habitantes mal llamados chichimecas del norte, que no estaban sometidos a los mexicas y cuya conquista pues va a tardar también pues, muchísimas décadas del siglo XVI y en algunas regiones hasta de los siglos XVII y XVIII. Entonces, esto es algunas de las cosas que yo les puedo platicar a ustedes de lo que fue la toma de Tenochtitlan
tan importante para la conquista de México. Lamento no haber podido pues, darles más detalles, meterme en más cosas, pero hice lo que pude pasándome ya del tiempo que se me había concedido. Muchísimas gracias por su atención. Thank you.